juicio muy buenos, de muy buen nivel. Uno planifica algo con el equipo y en el día a día se va dando obviamente algo distinto que es único, que es propio de la subjetividad, de la sapiencia, de la cultura, de la experiencia que trae cada uno. Y eso es lo que decía uno de los profesores el día martes, el padre Carlos, del compartir el saber de la experiencia, que es tan válido como el saber experto, y se iluminan mutuamente. Entonces hoy día no hay un expositor, yo no vengo acá como un expositor de un tema, más bien me voy a dar cuenta de grandes ejes temáticos o grandes líneas de contenido que se reflexionaron esta semana para hacer un encuadre temático que nos permita hacer el World Coffee. Con la metodología esta queremos hacer una síntesis colectiva y también de manera colectiva, de manera colegiada, esbozar algunas proyecciones que nos permitan delinear el trabajo del 2016. No lo vamos a hacer desde un equipo chico que hace una lectura, una síntesis de todas las reflexiones, sino que lo vamos a hacer en conjunto y eso requiere mucha colaboración, mucha disposición, mucho ánimo, especialmente con el manejo de los tiempos para que no nos pille la hora de la tripa, a la 1:30 que da hambre, ojalá antes. Entonces lo primero es hacer esta contextualización de los grandes temas que se dieron en la semana, con algunas provocaciones, voy a ponerme un poco oportuno en algún momento, y luego Alejandra Acevedo, que nos va a ayudar en la metodología, que es de la UDP, nos va a explicar el sentido, el origen, el espíritu de esta metodología, porque también la metodología es un saber en sí mismo, no solamente un instrumento. Entre medio vamos a tener el café, no sabemos bien si en entre medio de la reflexión o va a haber una inflexión entre la explicación metodológica y luego volvemos a la implementación. Por eso le vamos a pedir mucha cooperación, pero entre medio está el café. Ahora, las conversaciones que hemos tenido en el café, si ustedes se han dado cuenta, son muy ricas y no hemos hecho trabajos de grupo justamente no porque tengamos una pereza intelectual o metodológica, parecido esto, ahora no hagamos metodologías de grupo porque es mucha logística, no, porque hemos querido validar las conversaciones espontáneas y en las conversaciones espontáneas se ha dado mucha riqueza. Por eso después del café se ha hecho una suerte de ecos del café y de ahí surgieron preguntas para los expositores y la segunda parte después del café ha sido tan rica como la primera parte. Entonces esta vez, en vez de ir a tomar café y quedarnos conversando de esto que es tan rico, ir a tomar café y lo más pronto posible venir a constituir los grupos para que esa conversación del café se prolongue o se proyecte en las mesas de trabajo con esta metodología. Como dije, esos detalles los va a reforzar mejor que yo Alejandra, que sabe de esta metodología. Bueno, vamos a lo mismo. Todo lo que se ha conversado acá ha sido tremendamente valioso y si uno lo mira desde un helicóptero podría decir que esto me sirve para la vida. Si yo bajo un poco y me pongo en una galería de un estadio, podría servirme que esto me sirve para entender el juego, el juego de la educación. Pero si me pongo a jugar y entro al área chica, me pregunto ¿qué de todo lo que conversamos, que me sirve para la vida o para la educación, me sirve para la sala de clase? Me sirve para el desempeño pedagógico, me sirve para la gestión curricular. ¿Qué de todo esto me sirve y de qué manera me sirve? Por eso la síntesis son síntesis, no es un resumen de nuestro contenido, sino que de alguna manera es una elección arbitraria de aquello que me sirve para un desempeño específico. Y un poco ese es el ejercicio que yo hago también desde fuera, con mucha humildad, proponiendo y en muchos casos repitiendo, reforzando lo que ya se ha dicho. No es algo nuevo, sino tal vez la novedad está en el reordenamiento, en la articulación de los contenidos. El primer día,
este tema de la visión antropológica cultural de la experiencia religiosa en contexto de cambio social. ¿Se acuerdan? Profesor Luis Bahamonde. ¿Qué rescato yo como elemento central, absolutamente arbitrario y subjetivo y que nos puede servir para el área chica? Que la llamada crisis de la religión no tiene que ver con su supuesta desaparición o agotamiento. Y él lo mostró con datos. La religión no está desapareciendo, al contrario, está floreciendo. Pero dice, no tiene que ver con el agotamiento, sino con su transformación. La crisis tiene que ver con la transformación. La diversificación de expresiones religiosas confirma que la religión es una dimensión intrínseca del ser humano, una realidad latente, más o menos explícita, sincretizada, es decir, mezclada con distintas tendencias, corrientes, culturas, apegada a una institución o a la carta, como dijo el profesor, más alejada de lo institucional. Independiente de cómo se exprese la experiencia religiosa, es decir, este vínculo con lo sagrado, con lo trascendente, representa el lugar de los sentidos y de conexión con los valores más profundos del ser humano y sus vivencias más sentidas. Independiente de cómo se exprese. Ya sabemos que está en todo, que es patrimonio del ser humano. Entonces, es el lugar de los sentidos y las experiencias más sentidas de la vida. Lo recojo como del primer día. El segundo día, profesor Carlos Chiquetaz, el aporte de lo católico al proceso social y cultural. Él dio una perspectiva bien interesante, que había que hacer una síntesis para conectar lo que él planteaba con lo que está en el papel, en el programa, el aporte de lo católico a lo social y a lo cultural, que circula en la sala de clase. Ahí está la cultura, ahí está la experiencia de la asociatividad social, de la socialización con la que llegan los estudiantes y los profesores. ¿Qué rescato? Lo católico, en tanto representación cultural de la dimensión religiosa de la persona, que era el día anterior, la dimensión religiosa se expresa en lo católico, puede llegar a la sala de clase de tres o cuatro formas. Yo pongo ahí tres, pero en realidad son cuatro. Puede llegar como catequesis, que presupone la tradición cristiana de los estudiantes. No digo que sea bueno o que sea malo, estoy constatando cómo llega lo católico a la sala de clase. Puede llegar como un sentido de universalidad, catoliqué, lo universal, que acoge todas las expresiones culturales. Es decir, el pluralismo es esencialmente católico, en tanto universal. Puede llegar como tradición cristiana, no como tradicionalismo, sino como tradere. ¿Qué trae la cultura? ¿Qué trae la historia? ¿Qué trae los jóvenes, los niños de sus familias? La tradición cristiana, configuradora de la sociedad que nos contiene. Y también puede llegar como propuesta de humanización. Lo católico es una propuesta de humanización anclada en la figura de Jesús. Ahí se configuran varios de los temas que se tocaron esta semana. Está llamando por teléfono, puede ser Dios. El gran reto pedagógico, entonces, para traer esto a la sala de clase, es lograr la permanente conexión entre el saber de contenido del credo con el saber de la experiencia. Ese círculo hermenéutico del que hablaba el profesor, una relación hermenéutica que permite que ambos saberes se iluminen mutuamente. La tradición cristiana ilumina la experiencia de hoy para ponerle nombre desde una sensibilidad creyente, pero al mismo tiempo la experiencia de hoy le da una luz para que tenga sentido el lenguaje teológico, el lenguaje catequético, y no haya una disociación, sino que hay una relación. Tiene que ver esto que llamamos, comillas, amor al prójimo, porque es una categoría evangélica, con la política. Son dos registros distintos, pero sí tienen que ver. Entonces, la relación que se establece ahí es una tarea pedagógica.
más que quedarse en el contenido o quedarse pegado a la experiencia, en la relación. Eso lo rescato de todo. Miércoles 16, el profesor, en el marco del desarrollo profesional docente, de lo que hablaba Waldo Verdugo. El profesor de religión es un formador de personas. Todo profesor. Pero hablémonos en primera persona. Es un formador de personas, cuyo liderazgo pedagógico, rescato ese concepto, el liderazgo pedagógico de Verdugo, ayuda a los estudiantes a discernir el sentido creyente de las cosas en un contexto de saturación informativa y conocimiento desertificado. Es decir, el lugar de la pedagogía de religión es el lugar de la síntesis creyente de una serie de estímulos que están desconectados. Su profesionalidad consiste en el despliegue de competencias pedagógicas para la emergencia del saber religioso con pertinencia curricular. Porque el saber religioso también es estético, también se puede dar en lo catequético, también en lo litúrgico, pero en la sala de clase el lenguaje, el registro curricular. Para ello es fundamental honrar las relaciones intergeneracionales. Honrarlas, porque hoy día los niños son muy distintos a los niños de antes y hay un encuentro de generaciones que no tiene por qué ser un choque de generaciones. Entre los adultos que éramos de la cultura, ¿se acuerdan? Dijo del déficit, de la escasez, y los niños de ahora de la abundancia. Ese es un dato de la relación intergeneracional. Es decir, que desde la abundancia ellos tienen mucho que aportar al saber religioso que se configura en la sala de clase. Para ello es fundamental honrar las relaciones intergeneracionales, asumir las tensiones cotidianas y una serie de tensiones entre libertad, autoridad, lo viejo con lo nuevo, etc. Empoderándose de la docencia que ejercita, planteando siempre la dignidad humana como punto de encuentro de distintas cosmovisiones, dentro de un clima de pluralismo e intersubjetividad. La dignidad humana es un punto de encuentro. Él lo planteó como el derecho humano, los derechos humanos. Jueves 7, ayer, la enseñanza religiosa al proceso, el aporte de la enseñanza religiosa al proceso de una educación de calidad. Rescato lo siguiente. La enseñanza religiosa es una variable fundamental en las definiciones que circulan respecto a una educación de calidad. Si queremos definir qué es educación de calidad, el eje, la variable de la enseñanza o de la experiencia religiosa es fundamental en esa definición. No se puede definir la educación de calidad sin la religión. No se suprimirá la enseñanza religiosa, y ya lo reafirmaron los expositores de ayer y de antes de ayer, pero sí debe cambiar, y es la intuición que nosotros hemos venido recogiendo a través de distintos seminarios, poniéndose o disponiéndose nosotros, como Dios, como dijo el profesor Amado, como Dios mismo, al servicio del humano. ¿Debe cambiar la enseñanza religiosa? Sí, poniéndonos al servicio del humano, para que todo el bien que el cristianismo le ha hecho a la cultura sea compartido en el aula. Todo el bien que el cristianismo le hace a la cultura sea compartido en el aula. Lo principal de la educación no son los conocimientos, sino los estudiantes, y en esta tarea la espiritualidad representa un eje articulador de la vida. La espiritualidad es un eje articulador de la vida. Sin ánimo de imponer ninguna tradición, la fe se vuelve una experiencia capaz de cohesionar saberes e integrar visiones del mundo en un relato compartido. Si eso se da en la sala de clase, es maravilloso. Sencillamente maravilloso. Preguntas fundantes, no para resolverlas hoy día, sino que están dando vueltas desde ya mucho tiempo y van a seguir dando vueltas este año, como para hacernos cargo, pero que vuelven a resurgir a propósito de la reflexión de esta semana. ¿Es la religiosidad una dimensión ontológica del ser humano? ¿Es el ser humano ontológicamente religioso? Si es así, una educación de calidad pasaría por el desarrollo cultivo de todas las dimensiones del ser humano, incluida la religiosa. Es decir, si decimos que educación de calidad tiene que ir con una formación integral, bueno, de esa dimensión integral, lo religioso juega un papel importante, es gravitante. Y si es así,
Hay espacio en la escuela para el cultivo de desarrollo, para este cultivo de desarrollo de la dimensión religiosa, cuya síntesis se exprese mediante el saber pedagógico. Si lo religioso nos es propio y es parte de la educación de calidad, ¿hay espacio entonces para la enseñanza religiosa en una escuela, que es la institución moderna para la educación, para el desarrollo de la educación? Y si es así, si hay espacio para la enseñanza religiosa, ¿cómo debería ser ese espacio? ¿Y qué perfil debe tener el docente que lo trabaje? ¿Cómo debe ser la clase de religión? ¿Y cómo debe ser el perfil, la identidad del profesor de religión, dado este escenario? Perspectiva para comprender el cambio, porque si decimos, bueno, la clase debe cambiar, yo propongo solamente una perspectiva, ¿ya? Y ahí es donde digo, puedo estar totalmente equivocado. Pero si miramos un antes, veíamos que lo religioso se resolvía fácilmente desde la lectura de lo católico, es decir, lo católico ofrecía todas las categorías posibles para entender lo religioso. Lo católico igual lo religioso. Por lo tanto, lo católico era la premisa cultural. En una sociedad de monocultura cristiana católica no había otra alternativa. Por lo tanto, la clase era igual a una catequesis y no hacía ruido. Era lo necesario, es propio de la época, respondía a la época. Y la finalidad tenía que ver con una militancia. Ser más católico o ser mejores católicos. Ahora, ¿qué pasa después? Cuando se complejiza el escenario de la religiosidad, dado el fenómeno, por ejemplo, del secularismo, de la globalización que hemos visto hoy día. Lo religioso se vuelve sustrato, se vuelve la plataforma que sostiene o que explica, que da categoría para comprender la diversidad de religiones que coexisten en una sociedad laica y plural. Por lo tanto, la clase se tornó igual valores. ¿Ya? Yo no digo que estas miradas estén superadas, se superponen, coexisten. ¿Ya? Coexisten. Entonces, si alguno en sus conversaciones, no acá, pero quizá en otro lado, tienen todavía en su cabeza esa idea de clase de religión catequesis, clase de religión valores, es por esto. Porque se superponen, porque coexisten, no se superan. Y a veces se tensionan. Ahora, ¿qué pasa hoy? Esto de lo religioso es más difuso. Lo constatamos en las reflexiones durante la semana. Lo religioso está en un escenario de crisis y de transformación. Ya la clase no solamente tiene que ver con igual catequesis o igual valores, sino que igual sentidos. Sentidos de la vida, sentido de la muerte, sentido de la convivencia, sentido de la política, sentido de la violencia, sentido de las relaciones humanas. Entonces tiene que ver con los sentidos. Y se complementa o coexiste con estas otras miradas que dicen que tienen que ver con valores, que tienen que ver con catequesis. Y la finalidad sería, o estaría relacionada con una suerte de humanismo, o de nuevo humanismo, como lo han dicho los profesores acá, distinto del después, que habla de una finalidad que tiene que ver con una ética. De hecho, las mismas religiones, a propósito de los signos que salen acá, en este escenario, que tenía un contexto histórico específico, hicieron un gran foro para ponerse de acuerdo en una ética común. ¿Qué tiene que ver con eso? Algunas peticiones rápidas, porque todos queremos hacernos cargo. Al Estado le podríamos pedir que valore la enseñanza religiosa en el contexto de una educación de calidad y que considere la clase de religión como una asignatura promocional. Eso le podríamos pedir, lo estamos pidiendo y lo vamos a seguir pidiendo. La vicaría con el gremio. A la Iglesia le pedimos que renueve la mirada de acuerdo a los actuales desafíos y que esta renovación se refleje en una reformulación de la ética. Ya Alfonso dijo que hay un proceso, hay un equipo, estamos en eso. Se lo vamos a pedir, lo estamos pidiendo y lo seguiremos pidiendo. A las religiones le pedimos lograr acuerdos mínimos para hacer fuerza común y valorar la educación religiosa como eje esencial de la formación de ciudadanos solidarios. Se lo estamos pidiendo, lo vamos a pedir. Y a las universidades
Le podemos pedir que amplíen sus parámetros de estudio, que brinden competencias docentes para comprender y asimilar en terreno los dinamismos del saber religioso. Sí, es una tarea pendiente y la estamos asumiendo en la medida de nuestras posibilidades. Pero mientras eso sucede, mientras le pedimos a otros, a estos terceros, que hagan lo que tengan que hacer, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestra experiencia en el aula? Nosotros tenemos la convicción de que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la sala de clase, independientes de estos dinámicos. Entonces, para el World Coffee tenemos dos preguntas que las vamos a trabajar y esto lo va a explicar Alejandra, yo solamente me adelanto. ¿Qué elementos considero relevantes o centrales en mi rol de profesor de religión a partir de lo abordado en este seminario? ¿Qué es relevante? ¿Con qué me quedo? ¿Cuál es mi síntesis? ¿Qué es lo más valioso para mí? Y pregunta 2, proyección. ¿Cuáles son los principales desafíos que aparecen para cumplir mi propósito en el contexto educativo en que me desempeño? Proyección. ¿Cómo me proyecto? ¿Cuál sería mi propósito a partir de esto de aquí en adelante?